¿Y quién es el que vive? Y a su nombre y a su pueblo. Busquemos en el libro de Juan. Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Juan. Se encuentra en el capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo, ¿en qué? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y aquí es donde Juan escribe de manera personal. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está ¿qué? Mas vuestro tiempo está ¿qué? No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí, porque yo testifico de él que sus obras son. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún. Y habiendo dicho esto, se quedó ¿en dónde? Padre, te doy gracias una vez más, Señor. Gracias porque tu palabra es leída, Señor. Y solamente con leerla, oh Dios, podemos recibir de manera sobrenatural una bendición, oh Dios. Gracias porque utilizamos el respeto, Dios, ante tu presencia con devoción, oh Dios, para colocarnos de pie, Señor, y leer el texto sagrado que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque la devoción la tenemos y creo que seguiremos con ella, oh Dios, hasta que tu Hijo amado Jesucristo venga por segunda vez. En el nombre de Jesús te pido, oh Padre Celestial, que seas tú orientándonos con este y muchos pasajes más, Señor, sobre la convicción que tenemos, oh Dios, al recibir la vida eterna, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque la fe, Señor, el creer, Señor, en ti, oh Dios, nos ha sido fortalecido por la presencia del Espíritu Santo, el cual nos guía, Señor, cada día, oh Padre Celestial, al punto de que cada 8 días, Señor, entramos a este lugar, a tu casa, oh Dios, casa de oración, Señor, donde podemos de manera sobrenatural adorarte, oh Dios, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, úngenos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué es lo que creemos? Cuando nosotros leemos un pasaje bíblico, tenemos que tener en cuenta el contexto del pasaje. ¿Cómo está hablando el autor del libro? ¿Y hacia quién se dirige? ¿Y cuál es el objetivo del pasaje? Todos notamos aquí la incredulidad
¿De los hermanos de quién? De los hermanos de Jesús. Esto es un texto bíblico que prueba y certifica que Jesús tenía, y hay una religión que dice que no, y lo sustenta no con el texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿O cómo se manifiesta la incredulidad en medio de nosotros? Porque esto es interesante, porque creo que desde nuestra humanidad nosotros somos incrédulos. Todos nosotros somos incrédulos. Pero si nos vamos a la parte espiritual, entonces esa incredulidad tiene que ser depurada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en ocasiones esa incredulidad sigue manifestándose en medio de nosotros, por lo que vemos, por lo que está pasando. Y el único ejercicio que tú y yo podemos hacer para que la incredulidad en nuestra naturaleza pecaminosa no nos destruya es tener ejercicios espirituales. Esos ejercicios espirituales se constituyen en oración, lectura de la palabra, se constituyen en venir a la iglesia, se constituyen en hacer una devoción a Dios. Cuando tú entras a este lugar, te lo voy a decir, esto es un lugar constituido y sagrado para Dios. Si tú entras aquí, tienes un propósito: conectarte con la presencia de ¿quién? Más que con el hermano que está a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda, más que con tu cónyuge. Tú te conectas con la presencia de Dios. Y ese es el propósito del texto. ¿Qué es lo que creemos del fin del mundo? Y aquí es donde se nos vienen muchas cosas en la mente. Para nada es un secreto que los profetas en las redes sociales desaparecieron. Y desaparecieron porque se dieron cuenta quizás que en algunas ocasiones no se puede hablar por su propia cuenta. No se puede hablar a través de la ciencia. Se tiene que hablar a través de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Y cuando Dios nos habla, nos coloca el texto bíblico. Cuando nosotros vemos en los profetas, vino palabra de Jehová. A veces creemos que es como Moisés cuando entraba en el tabernáculo, que se sentaba de tú a tú con nuestro Dios. Pero los profetas fueron instruidos de otras maneras. Cuando la palabra viene a ellos, es porque el Señor les muestra de alguna manera, a través del contexto, lo que está sucediendo y lo que ellos deben transmitir a los demás. Y en este caso era Israel. A veces sucedían cosas extrañas y raras con los profetas, y uno de ellos es Oseas. Dios le dijo: te tienes que casar con una prostituta. Y Oseas salió a casarse con una prostituta. Y en ese contexto esta mujer era sagrada. ¿Y sabe qué sucedía? Y ella te va a dejar. Y tú la vas a buscar nuevamente. Y ella te va a volver a dejar. Te va a cambiar por otros hombres. Y tú la vas a buscar. Eso no lo cuentan los profetas del siglo XXI. A veces no entendemos algunas cosas. Pero si estamos en el templo es para aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que creemos del fin del mundo? El calentamiento global, incendios en Australia y Grecia, inundaciones en China e India, sequías en Uruguay y Europa,
Los países del mundo están siendo atacados por la variante del COVID, Omicron, y nos está matando. ¿Sabías tú que aquí hay gente que muere por el COVID y por la variante de Omicron? Cuando te subas al metro, ponte un tapabocas. Eso me dijo el Señor que te dijera. Ponte un tapabocas. Cuando estés en público, en el centro, ponte un tapabocas. Eso me lo demanda el Señor. Y eso te lo transmito yo a ti. No digas que la sangre de Cristo tiene poder, porque sí tiene poder, pero no va a hacer nada sobre tu condición pecaminosa y natural. No puedes tentar a Dios. Y a su nombre. ¿Qué es lo que creen los jóvenes del matrimonio? Los jóvenes de ahora no quieren casarse. ¿Sabían ustedes que se está depurando el núcleo familiar? Si tú eres un padre y estás en casa y tienes jóvenes, tienes que instruirlos, porque el mundo está depurando el matrimonio. Ya los jóvenes no quieren casarse, no piensan en familia. Hay un porcentaje alto de jóvenes que están yendo ante el médico a operarse para no tener, ya yo iba a decir acaparse. Me acordé de mi abuela, me acordé. Un porcentaje grande que no piensa. Y esto prácticamente es síntoma de lo que está transcurriendo en el mundo y el fin de los tiempos. Y eso es por causa de los escogidos. ¿Sabías tú que nosotros somos los culpables? Así que tienes que seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito es salvaguardar a la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Si Jesús no vino en el segundo siglo, no vino en el tercer siglo, y estamos en el siglo XXI y no ha venido, es porque Dios ha puesto la redención salvífica a través de Él para que la humanidad esté allá en el reino de los cielos. Bien fuerte, porque eso es para Dios. Aleluya. Cuando nosotros miramos el texto, tenemos que entender que se está hablando en un contexto familiar. Por eso no podemos alegorizar el texto diciendo que los hermanos de Jesús eran unos paganos, eran unos impíos. Cuando tú lees Hechos 15 te das cuenta que uno de ellos está fortaleciendo una iglesia y sucesivamente en otros textos aparece. Pero aquí hay un contexto de incredulidad. Y esto tiene que ver con la familia. Porque si tú le preguntas a mi hermano mayor o al que sigue, tu hermano es pastor, él lo va a dudar. Él lo va a dudar. Aún si tú le preguntas a un sobrino mío, lo va a dudar. Es en el contexto en que se está hablando. Jesús duró 30 años con ellos. Fueron quizás a la escuela,
fueron a jugar fútbol, fueron a bañarse una quebrada, qué sé yo. Y de repente sale Jesús diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Qué crees tú que pueden pensar sus hermanos? Oye, tú estás loco. Y quizás le preguntaban a ellos, y ellos por no decir que no, bueno, si él es así, pues problema es de él. Y aquí es donde vamos a disertar un poco sobre esa incredulidad. La incredulidad de Jesús se da en el contexto familiar. Por eso, y cuando se da en el contexto familiar también hay que mirar la parte personal, porque es lógico no creer, porque muchos cónyuges, muchos hijos y muchos padres han defraudado a sus familiares, y es lógico no creer. Pero si te vas en el ámbito espiritual, ya tú no puedes contaminar lo pecaminoso con lo espiritual. Porque lo espiritual te lo entrega el Espíritu Santo. Y tiene que venir nuevamente la confianza sobre tu vida. Ese hecho de que tu hijo te defraudó y no lo perdonas, se puede dar en un contexto secular, pero en lo espiritual Jesús dice tienes que perdonarlo 70 veces. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ya con eso te está pidiendo Dios el perdón. No necesita ni manifestártelo. Y a su nombre. En lo personal es lógico no creer, en lo espiritual no es lógico ser un incrédulo. No es lógico. Si tú dices ser hijo de Dios y la incredulidad está sobre tu vida, eso no es lógico. Porque la fe es por el oír. Si tu familia ve que tú hablas, eres buen cristiano, cantas bien, predicas y lo haces muy bien, pero se da cuenta que tu fe está nula, simplemente tomarán una teoría para definir su incredulidad sobre ellos y sobre ti. Para este tiempo Jesús se encontraba en Galilea y en el texto nos aclara que se había alejado de Judea debido a los enemigos que se oponían a su ministerio. Todos conocemos eso. Después de su último altercado, voy a leer esto rápidamente, en el templo, cuando echó fuera a todos los mercaderes, la oposición de los líderes religiosos hacia Jesús creció a tal punto que no perderían la oportunidad de atraparlo y matarlo. En esta fiesta, junto a la Pascua y la del Pentecostés, en Hechos, era una de las 3 festividades importantes a la cual acudían los judíos de todas partes del mundo. 3 veces en el año se celebraban esta fiesta: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, los primeros frutos, y la fiesta de las cosechas a la salida del año. Éxodo 23. La primera fiesta que se celebraba en el primer mes era la de la Pascua, la cual se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura durante la semana. La segunda fiesta se celebraba 7 semanas después. Y la fiesta de las semanas era la fiesta donde se agradecía a Dios por las primicias de las cosechas. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos se realizaba en el mes de octubre, en realización con 2 eventos históricos: cuando recogían la cosecha, siendo llamada también la fiesta de la cosecha, Deuteronomio capítulo 16, y conmemorando la experiencia en el desierto durante el éxodo, cuando vivían en cabañas, Levítico 23. Debido a la proximidad de la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús
le dijeron que fuera a Judea con el fin de manifestar sus señales y prodigios. Versículos 3 y 4. Ellos le dijeron: ¿quién quiere darse a conocer actuando en secreto? Un consejo: ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Eso es lo que le dicen los hermanos de Jesús. La sugerencia de los hermanos de Jesús no se ve mal por ningún lado. Es una sugerencia que ellos hacen porque Israel debía conocer al Mesías. Y lógicamente, ese Mesías que había llegado con prodigios y señales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso ellos le dicen: ve, para que te conozcan tus discípulos. Y es aquí que por esta sugerencia Juan le agrega diciendo: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aquí es donde vienen los términos personales. Porque Jesús nos muestra que todo el Evangelio está para que el lector tenga una nueva sugerencia del texto. La incredulidad. ¿Sabías tú que la incredulidad es la ausencia en lo espiritual de la fe? ¿Es la ausencia de qué? La incredulidad había comenzado a hacer efecto en el recorrido de Jesús. Jesús inicia su recorrido, comienza mostrando quién es Él. Juan dice que Él es el Verbo encarnado, que Él es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús comienza a manifestar su gloria, gloria transmitida a través del Padre, es donde inicia el recorrido de la incredulidad de todos estos hombres que seguían a Jesús. La Biblia o el mandato de creer apunta a un nuevo peregrinaje de fe. Ese nuevo peregrinaje de fe es el que tú y yo sostenemos a diario. No solamente con venir a este lugar. Si bien somos instruidos para ser peregrinos de la fe, no significa que es simplemente por un momento, por 2 horas que estamos aquí y luego volvemos a casa para seguir siendo los mismos. En el flujo argumentativo de Juan no hay sentido teológico de la obediencia de Jesús sin el horizonte, sin el hilo conductor del Padre. Jesús no utiliza su propia agenda, utiliza la agenda que le ha sido entregada por su Padre. Mientras tú ves en los sinópticos algo totalmente diferente. Juan dice que Jesús utiliza la voluntad de su Padre para manifestar quién es Él a la humanidad. Por algo, tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy conocemos quién es el Hijo de Dios. Dice que los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La agenda de Jesús es la que le fue entregada por el Padre. Y el estribillo, lo que se repite constantemente en el Evangelio, es para que crean y tengan vida eterna. Si tú comienzas a leer el Evangelio, te das cuenta que esa palabra se repite una y otra vez, para que crean y tengan. ¿Cuántos le creen al Señor aquí? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Sabías tú que el Señor está que viene? Voy a abrir un paréntesis aquí y lo voy a cerrar de una vez. Mis hijas un día estábamos haciendo el devocional y ella me dijo:
Ellas me dijeron, pa, tú dijiste que tú le pusiste fecha a Jesús, que venía. Yo le dije, ¿cómo así? Tal vez porque hice algunas comparaciones y automáticamente ellas se creyeron una fecha. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entendemos mal el texto. Eso es lo que pasa cuando tú empiezas a escuchar a los profetas. ¿Sabías tú que se han escachado una y otra vez? Una y otra vez. Yo me pregunto, ¿por qué no profetizan? Apocalipsis dice que uno de los ángeles derramó la copa sobre el río Éufrates y el Éufrates se secó. ¿Sabías tú que el Éufrates está casi seco? ¿Tú sí crees en Jesús? Porque tienes que estar preparado. Si el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el Éufrates está seco, literal, pero no hay profeta que anuncie. ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? Los profetas no se equivocan. ¿Y sabes por qué se equivocan? Porque no utilizan la palabra de Dios. Todos aquí somos profetas por medio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú eres un buen profeta, empieza a hablarle a tus hijos del evangelio, empieza a hablarle a tu cónyuge del evangelio, empieza a hablarle a los familiares del evangelio. Eso es profecía que salva, para que crean y tengan vida. Pero no, queremos investigar el fin del mundo, un misterio tan grande. Eso es tocar la eternidad de Dios. ¿Sabías tú que el ser humano desde el principio quiso ser igual a Dios? Y no será igual. Somos hechos a imagen y semejanza. La construcción del templo se hace alrededor de Jesús. La incredulidad te lleva a depurar la santidad. ¿Sabías tú que tú eres templo del Espíritu Santo? Cuida tu cuerpo, porque Dios te va a demandar por ese templo. Y cuando yo digo te va a demandar, estoy hablando en términos futuros. Y cuando hablo de términos futuros, te estoy hablando de ahora, ya. En la eternidad de Dios no hay mañana, no hay dentro de un mes, no hay otro año. No, es hoy. Tienes que cuidar el templo hoy, no mañana. ¿Y sabías tú que hay muchos que descuidan el templo? Porque ahora salió una nueva doctrina, la inteligencia artificial. Todo porque muchos cristianos se quedaron en casa después de la pandemia. Es que yo veo la televisión y el predicador, amén. ¿Sabías tú que cortan todas las enseñanzas? Y nunca te hablan del pecado. Nota para que vean, nunca te hablan del pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a su nombre. La inteligencia artificial. Va a haber una iglesia, ya las hay, una iglesia con una pantalla grande donde la tecnología es la que te va a predicar. Hasta ahí llegaron esos cristianos. Le venden la idea al cristianismo y el cristianismo incrédulo es el que cae.
en las artimañas de quién. Y a su nombre. Jesús conoce la fe espuria. La fe fingida. ¿Qué clase de fe te acerca a Dios? Porque somos buenos para fingir, ¿o no? Te lo digo porque la fe fingida no le agrada a Jesús. Para nada. Jesús conoce los corazones, dice Juan. ¿Cómo te estás acercando? ¿Qué devoción tienes para acercarte al Señor aquí o en tu casa o en el lugar donde tú consideras sagrado para Él? ¿Tú tienes lugares sagrados? Porque si tú no tienes un lugar sagrado en el trabajo, y lo digo para los que son cristianos, tienes que tener un lugar sagrado. ¿Cómo te estás acercando a Dios? Y esto se añade el amor. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra. ¿Qué clase de fe te acerca a Jesús? Porque la incredulidad que manifestaban los hermanos de Jesús no tenía nada que ver con lo espiritual, porque Jesús no le reclama. Y si tú retrocedes en el texto, te das cuenta que hay una serie de conceptos incrédulos desde el capítulo 6 para que luego Jesús entre a confrontar a todos sus discípulos. Y lo curioso se encuentra en el versículo, en el capítulo 6, ahí mismo, en el versículo 62. Dice, sabiendo Jesús, 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es una pregunta. ¿El Espíritu es el que da vida? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero alguno de vosotros, ¿son qué? Son incrédulos. Y mire lo más curioso en lo que sigue. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían. Jesús sabía quiénes eran. Sabías que cuando tú te acercas a Él, a la presencia de Dios, Él sabe si tú crees o no. Por eso tú no puedes fingir delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. Dice que también estaba Judas el Iscariote, el que le iba a entregar, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿Por quién? Desde entonces muchos de los discípulos se fueron para su casa. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos una fe sólida. En última, la naturaleza pecaminosa te va a llevar nuevamente de regreso al pecado. La posmodernidad cree en el relativismo. Yo creo lo que yo creo y tú crees lo que tú crees. Qué tristeza, ¿no? Antier
hice una parada en Tricentenario. Yo siempre hago unas paraditas ahí para comprarme unos bananitos verdes, unos guineos verdes. Y hay un señor ahí que él me vende. Hice la parada y bueno, ya él sabe cuánto le voy a comprar. 5.000 siempre le compro yo. Cuando él me estaba despachando venía un joven caminando. Yo creo lo que yo creo. Esa es la posmodernidad. Y tú crees lo que tú crees. Un joven elegante, con severos tacones. Hermano, estaba vestido así, con la diferencia de que, pero no eran cualquier tacones. Yo lo miré, no dije nada, se me acercó, me entregó la bolsa y me dice el Señor: amigo, el mundo está que se acaba. Así me dijo. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Yo creo que los que tenemos hijos aquí tenemos que manejar una cultura de acompañamiento con los hijos pequeños, con los adolescentes y preadolescentes. ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Sabías tú que los hijos copian lo que le ven a los padres? ¿Qué es lo que están creyendo los padres? ¿Y qué es lo que ellos van a creer? ¿Sabías tú que el mundo les vende muchas ideas? Y hay que tener cuidado cuando vean los programas de televisión. ¿Cómo de alguna manera algunos programas de televisión depuran a la familia? Pero como estamos en la posmodernidad, dicen los jóvenes, yo creo como yo creo, y a mí nadie me saca de ese contexto. Eso se llama incredulidad. Y llega la inteligencia artificial, iglesias con predicadores en la tecnología. La incredulidad siempre nos va a atropellar. La incredulidad siempre nos va a afectar. Capítulo 6, ahí mismo dice que la obra de Dios es para que crean. Versículo 29, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25, Jesús les dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 47, ¿cuántos dicen amén? En la sinagoga en Capernaum termina su enseñanza y los discípulos se sintieron confrontados con esta enseñanza, y Jesús les dijo: si esto los ofende, si mi presencia los ofende, tienen la libertad de irse. Y por eso es que muchos se fueron. ¿Sabías tú que la carne para nada aprovecha? Porque la carne te lleva a la incredulidad, pero el Espíritu vivifica. Te lo estoy diciendo para aquellos que no ayunan, aquellos cristianos que no les gusta ayunar, porque hay una teología barata por ahí, dice que ya no tenemos que ayunar. Esa es teología barata. Jesús dijo: cuando yo no esté, mis discípulos ayunarán. Ya con eso ya tú sabes que tú y yo tenemos que hacerlo, sí o sí. Y creo que esa es una de las cosas que nos hace entender en dónde estamos ligados, como escuchábamos el domingo pasado. Si nosotros somos los pámpanos, tenemos que tener ejercicios espirituales. Y si tenemos ejercicios espirituales, entonces tenemos que producir frutos. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos ligados ¿a quién? ¿A quién? A la vid verdadera. ¿Y esa vid verdadera cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bien fuerte.
La incredulidad en Juan se ve como un deslizadero, es como un peregrinaje que cree en contra del Hijo de Dios. En el capítulo 12, Jesús da una consecuencia, o el mismo Dios, a través de Jesús, nuestro Padre Celestial, le entrega una consecuencia en el capítulo 12, donde dice que los entrega a la incredulidad, literal, sustentado con el Antiguo Testamento. Si tú lees el capítulo 12 te das cuenta que hay un texto del Antiguo Testamento donde Dios los entrega para ser incrédulos. ¿Cómo te acercas tú a Dios? La sugerencia de los hermanos de Jesús para que su hermano sea conocido por lo que hace no es malo. Es el Mesías esperado que había llegado con sus prodigios y señales y milagros. Pero esta sugerencia Juan la acompaña con una oración gramatical, porque ni aun sus hermanos creen en él. Eso es lo que nosotros llamamos incredulidad, y la incredulidad no es más que la ausencia de la fe. ¿Sabías tú que todos los discípulos estaban siendo preparados por Jesús? Era una etapa de preparación. Jesús estaba iniciando el ministerio. Jesús ya estaba hablando de lo que iba a acontecer en su vida. Y yo creo que cuando uno está iniciando en el Evangelio, uno tiene fallas, cantidades de fallas. Y lógicamente uno tiene derecho a caer, porque está iniciando. Pero cuando somos cristianos evangélicos viejos, ¿será que sí tenemos derecho a caer? Aquí es donde nos ponemos a pensar, porque a veces dividimos lo carnal, lo secular con lo espiritual. Y aquí es donde no le agrada al Señor para nada, que nosotros nos acerquemos con Él, con un corazón contrito y humillado, pero sin dejar el pecado. Que el Señor sabe que yo no puedo dejar esto. ¿Sabías tú que la pornografía está disparada? Y está contaminando a las personas adultas, no solamente a los jóvenes. Y se hizo una encuesta que hasta las mujeres están siendo contaminadas. Pero yo creo que cuando nos acercamos a Dios, el pecado es depurado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en ciertas personas. Y esto es interesante porque cuando se tiene en el ámbito natural y dentro de tu familia, tú tienes razones para no creer en X o Y dentro de la familia. De forma natural. Sea porque te defraudaron por X o Y motivo. Ahí nos lleva la incredulidad. Mayormente la desconfianza viene a nosotros cuando alguien nos miente y nos falla continuamente. Y esto lo digo para los cónyuges que están aquí, hombre o mujer. Mientras tú manejes la mentira, no vas a llegar a ninguna parte, porque eso lo que va a producir es un fruto negativo de desconfianza. En el ámbito cotidiano y espiritual, te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que aquí son libres? ¿Cuántos creen que son sanos? Eso se recibe por fe. Aleluya.
en el ámbito cotidiano y espiritual, cierra tus ojos a la realidad, a lo que estás viendo y lo que está sucediendo. Te voy a decir esto porque eso es un sentir que yo tengo y yo oro por este lugar. Pero vete preparando. Órale al Señor por tu casa, donde vives. Porque en cualquier momento va a temblar la tierra, aquí. Yo estoy orando por este lugar, para que la presencia de Dios la sostenga. Ora por tu casa. Y cuando digo por tu casa, no importa si vives alquilado. ¡Ora! La temperatura está muy fuerte. Y hace como 2 días cayó un aguacero que para nada es agradable. Y la tierra, dice la palabra, que gime con dolores. Así que estemos preparados para eso. Y órale al Señor. Te opone a la verdad. Primera de Timoteo 1:13. Creo que si tú cierras tus conceptos y generas incredulidad, entonces no puedes entender lo que es la palabra de Dios para tu vida. Te quita el acceso a lo sobrenatural. Te aparta de Dios y a su voluntad. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Te lleva a vivir un evangelio religioso que carece de cambios. Y esto es grave para el cristianismo, porque muchos son contaminados por la religiosidad. Antier les hablaba a los caballeros. Así que, caballeros, tú que estás aquí, ven a la reunión de caballeros. Les mostré un video donde hay una nación que tiene 330 millones de dioses. Eso es exagerado, ¿o no? Y si uno lleva el evangelio a esa nación, entonces ellos toman a Jesús y lo adhieren. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una revelación, no tienen un credo. Mientras nosotros sí. ¿Cuántos dicen amén? La incredulidad te lleva a desagradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. ¿Tú tienes fe? ¿Cuántos tienen fe? Si tienes fe, entonces ¿por qué dudas? Lo que significa de que debes de depurar constantemente una naturaleza que contamina nuestra vida, y eso tiene que ver con la carne. ¿Sabías tú que el enemigo número 1 de nosotros no es el diablo? Es nuestra carne, dice Jesús. Y nosotros estamos llamados para ser hijos de Dios, y ser hijos de Dios es mantener un cambio totalmente diferente. Juan dice que los hermanos de Jesús no creían en él, porque sus hermanos dijeron: sal de aquí y vete de Judea para que te conozcan otros. Y según parece, ellos creían que Jesús buscaba darse a conocer, por eso le dicen, o por eso le piden que se vaya. Y creo que uno es respetuoso con la palabra, a pesar de no creer en sus hermanos. Ellos fueron respetuosos con lo que él hace. Es por eso que tal vez Jesús no les reclama a ellos. Y cuando tú lees el pasaje siguiente, te das cuenta que Jesús sí va.
Jesús llegó a la fiesta. Y eso era lo que le estaban pidiendo sus hermanos. Pero Jesús llegó no a hacer milagros. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos no por lo que Él va a hacer, sino por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el propósito de la palabra. Y eso es lo que nos invita Juan a hacer. La fiesta de las bodas de Canaán, los milagros de Jesús. Jesús sana a un noble, Jesús sana a un paralítico, la alimentación de los 5,000 mostraba que simplemente se acercaban a algunos de ellos por lo que Él estaba haciendo y no por lo que Él vino a hacer por nosotros. Y fue morir en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde Jesús dice, saber esperar el tiempo de Dios. Jesús le dijo a ellos, mi tiempo no ha llegado, pero ustedes... Y cuando pasamos a la siguiente perícopa, al siguiente pasaje, nos damos cuenta que Jesús llegó, o sea que es su tiempo. Y note algo, cuando lea el texto, se da cuenta que Jesús llegó y se escondía. Yo pienso que era para evitar, de alguna manera, que su muerte llegara antes de y no después de, como su Padre Celestial se lo había entregado. Saber esperar en el tiempo de Dios es importante para Jesús. Saber esperar, y creo que nosotros hemos sido pacientes generación tras generación. Y digo generación tras generación porque después de mi abuela vino mi mamá, después de mi mamá vengo yo, y después de mí vienen mis hijos, y después de mis hijos vienen los hijos de mis hijos. Generación tras generación. Saber esperar para comunicar lo que Dios quiere en medio de nosotros y en medio de nuestras familias. Por eso gózate cuando tus hijos o cuando tu cónyuge busca de Dios. Gózate, porque creo que el propósito es que en últimas esta persona que está buscando al Señor está depurando una incredulidad que por nacimiento se nos ha sido constituida, y eso tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Las Escrituras nos muestran cómo los hermanos de Jesús le recomendaron ir. Las Escrituras nos muestran una incredulidad. Las Escrituras nos muestran un comportamiento familiar. Las Escrituras nos muestran cómo Jesús de alguna manera se sostiene bajo la voluntad de su Padre para no interferir en asuntos que no tienen que ver nada con el reino de los cielos. Jesús espera su tiempo y ese tiempo llegó. ¿Cuántos dicen amén? Y ese tiempo se consolidó y fue rescatarnos a nosotros a través de la cruz. ¿Sabías tú que es un símbolo grande para nosotros el ser rescatados? ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí creen en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que lo que sucede con los hermanos de Jesús está sucediendo hoy día en este siglo XXI. Y es que muchos se acercan a Dios simplemente por lo que Él va a hacer y no por lo que Él es. Y eso era lo que pasaba con los hermanos de Jesús. En última vemos
a los hermanos de Jesús, vemos en Hechos capítulo 1 versículo 14, en Gálatas, vemos en Hechos 15 cómo los hermanos de Jesús en última utilizaron la parte espiritual para creer. Y creer en Dios siempre va a ser recompensado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa recompensa tiene que ver con lo que tú transmitas a los demás. Yo creo que en la parte espiritual, en la parte bíblica, nosotros transmitimos amor, transmitimos perdón, transmitimos paciencia, nosotros transmitimos un sinnúmero de valores y principios o atributos que nosotros llamamos bíblicos. Y si transmitimos esos es con un único fin: que los demás entiendan el propósito de Dios y de alguna manera desechen la incredulidad. Hoy somos asfixiados por la cantidad de religión que hay y seguirá creciendo. ¿Sabías tú que en los países en Europa las iglesias evangélicas están vacías? Porque el posmodernismo entró. Pero yo podría decir que no es el posmodernismo. Yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos. Yo creo que si tú te arrepientes al Señor y si te conviertes, entonces das pasos de obediencia. Y felicito a aquellos que se van a bautizar. Es un paso más, es una victoria más. No nos hace superhombres ni supermujeres. No, somos común y corriente. Los hombres de la Biblia eran hombres y mujeres común y corriente. Lo que podemos imitar en algunos de ellos es el comportamiento, el respeto que tenían al escuchar o al hacer una devoción hacia Dios, el encontrarse con el Señor, el estar en comunión con Él. Y creo que la incredulidad no nos lleva a mantenernos en incomunión. Ahora no sabemos qué hacer, porque de alguna manera, de forma personal o secular, la incredulidad siempre nos asfixia. Y nos asfixia, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Todo lo puedo en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que sostener. Mire la situación que está pasando. Y lo digo porque pasan cosas graves. A veces la justicia en lo secular, a veces no, siempre, la justicia se aplica mal cuando hablamos de equidad. Yo creo que Colombia, al igual que otros países suramericanos, sufren de esto, porque yo siempre he dicho: ¿por qué se le da casa, carro y beca al que porta un fusil y sueldo? ¿Por qué no se lo dan a aquel que trabaja duro y se esfuerza por su casa o por tener un hogar digno? Pero eso es lo que vemos nosotros en todos estos procesos de paz que se constituyen en Colombia o quizás en Latinoamérica. Jesús nos enseña a nosotros que la incredulidad nos lleva al desconocimiento. Y si hay un desconocimiento, entonces no tenemos o no entendemos cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y hay un propósito, así como los hubo con los hermanos de Jesús. En última, ellos cumplieron la voluntad de su Dios. Creo que nosotros tenemos el derecho también de hacerlo. Si bien somos asfixiados por X o Y cosas, tenemos el derecho de avanzar y decir: Señor, creo y yo sé que tú voy a ser bendecido. Yo sé que soy bendecido. Nos enfrentamos a muchas cosas y tenemos que prepararnos. Y cuando yo hablo de escasez, no hablo de una sola cosa, hablo a nivel general. ¿Sabías tú que el plátano está caro porque llegó una multinacional en Urabá y está
tomando todos los desechos. El plátano ese que nos venden a 1.500 y lo están consumiendo, lo están pulverizando y se lo están llevando. Por eso es que nosotros, todo lo que se hace en Colombia se manda para afuera. Y eso tiene que ver con todas estas situaciones que pasan. Nos preparamos para grandes cosas. Nosotros no nos preparamos para ser incrédulos. Nosotros nos preparamos para ser hijos de Dios, personas que creen en Él y que se sostienen bajo la convicción de que un día vendrá Jesús por nosotros. Sabemos que el caos apenas está comenzando. El calentamiento en algunos países llega a casi a 50 grados. Si nosotros no aguantamos aquí 38 grados, yo podría estar seguro que aquí dentro del templo hay unos 35 grados y sentimos la presión del calor. Aquí dentro del templo, creo que debo de comprar 2 ventiladores más. Ahora imagínate soportar 50 grados. Yo fui a la costa la semana pasada y por eso me enfermé. Imagínense, un clima como el de Medellín, no digamos que frío, pero medio frío, para entrar al infierno. Literal, porque Caucasia, que está aquí a 6 horas, es un infierno, hermano. Hermano, uno se baña y uno se seca y uno sabe si se está bañando nuevamente, porque está uno sudando automáticamente. 38, 40 grados de temperatura. Llegará un tiempo en que nadie va a aguantar. El día que Medellín tenga 40, 42 grados, 45 grados, ya no se puede vivir en la costa. Ya no se puede vivir. Creo que tenemos que estar orándole mucho al Señor, porque al igual que Uruguay, el sol va a depurar los ríos, los va a secar, literal. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 41. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. Versículo 48, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Si alguno, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso es que somos salvos. Por eso es que somos hijos de Dios. Aleluya. Por eso tenemos que gozarnos, hermano Jorge. Por eso tenemos que gozarnos. Y yo creo que si nos gozamos en la presencia de Dios, entonces disfrutaremos tiempos de ¿qué? Si bien nos esperan momentos difíciles, en la presencia de Dios nos esperan grandes cosas. El Señor dice, bendito serás en todo lo que haces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Todos aquellos que puedan colocarse de pie, lo pueden hacer. Saber esperar el tiempo de Dios es importante para Jesús. Saber esperar el tiempo de Dios o el tiempo de Jesús es importante para nosotros. Quiero que agarres a tu hermano que está a tu lado, tómalo de la mano. Cierra tus ojos. Y dile al Señor,
que lo bendiga. Dile: Señor, necesito que tú bendigas a mi hermano que está de mi derecha y a mi izquierda. Bendícelo, Señor. Bendícela, bendícelo. Hermana Cruz, hágame el favor, venga acá. Dile al Señor que tú no eres, que tú no utilizas la incredulidad en el desarrollo espiritual. Dile al Señor que tú sí crees en Él, que si has venido a este lugar, si buscas tu presencia, es porque crees. Y si crees, sigues viendo la gloria. Por eso estás orando por tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda. Por eso oras por tus hijos. Por eso oras por tu cónyuge. Por eso oras por tu hermano que está ahí. Por esta familia. Por eso oras para que la incredulidad sea depurada de alguna manera. Gracias. Dile al Señor: gracias, muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la salud de mi hermana Cruz. En el nombre de Jesús, te pido que seas tú, Señor, de alguna manera, Padre Celestial, dándole la tranquilidad, Señor, que ella se merece, Señor, en su edad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Padre, tú sabes que ella viene, Señor, de un municipio que está a unas horas de aquí, Señor. Viene a este lugar porque considera esta su casa, Señor. Viene a este lugar, Señor, porque también la considera como algo de oración. Viene a este lugar, Señor, porque cree en tu palabra, Señor. Cree en tu presencia, en la manifestación de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú sanándole, Señor, de esa dolencia, de ese malestar que tiene, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque yo sé que crees, Señor, al igual que todos nosotros. Y de igual forma te pido por la iglesia, Señor, juntos y en armonía, para poder ver tu gloria, Señor, para poder ver fluir la vida eterna, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque somos constituidos hijos tuyos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque la potestad nos es dada, no porque somos incrédulos, Señor, sino porque creemos que tú has venido para salvarnos. Creemos que tú, oh Padre Celestial, nos has dado las garantías por medio de tu Hijo amado Jesucristo para estar en tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la iglesia en general, Señor. En el nombre de Jesús, bendice los núcleos familiares representados aquí, Señor. Sé que el enemigo opera, oh Dios, de alguna manera, distrae la mente, perturba, oh Dios, de alguna manera, Señor, el conocimiento para crear, Señor, incredulidad, oh Dios. Pero sé que la confianza viene, Señor, cuando la presencia de tu Santo Espíritu es manifestada, Señor, con poder a través de tu palabra, Señor.